Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis integral, una guía estratégica diseñada para desglosar por completo el marco legal de la inteligencia artificial. A ver, esta explicación es la puerta de entrada perfecta para todos, desde jóvenes estudiantes que están empezando a explorar su futuro hasta profesionales consolidados que necesitan entender el verdadero motor detrás del cambio tecnológico. Porque seamos honestos, ya no se trata solamente de saber programar o entender de código, se trata de dominar las reglas del juego, que literalmente van a regir el mundo. Así que, prepárense para un recorrido fascinante por la estructura de lo que será el curso completo. Para entender lo que está sucediendo hoy, es absolutamente necesario que hagamos un cambio radical de perspectiva. La inteligencia artificial dejó de ser únicamente tecnología. Es una declaración firme y es la realidad absoluta en la que vivimos. Ya no estamos hablando simplemente de un programa informático o de un software que ejecuta tareas en una computadora aislada. Para comprender de verdad su marco legal, primero hay que aceptar que el concepto mismo de lo que es la IA ha mutado por completo. Y estos 5 puntos demuestran exactamente en qué se ha convertido y por qué es la nueva base de la infraestructura global. Es como el sistema nervioso del planeta. Primero, es infraestructura económica. Está impulsando y transformando mercados enteros a una velocidad increíble. Segundo, representa una capacidad geopolítica enorme, redefiniendo literalmente el poder de las naciones. Tercero, implica un nivel de control de datos masivo sin precedentes. Cuarto, tiene una influencia social directa sobre cómo interactuamos, cómo nos informamos y cómo vivimos. Y quinto, define la soberanía digital de los países. O sea, comprender el marco legal de algo con esta magnitud ya no es opcional, es un requisito absolutamente indispensable para todos. Y esta es nuestra hoja de ruta. 5 módulos que no son solo un temario estándar, sino el plano maestro definitivo para dominar cómo se estructura el poder geopolítico y legal del futuro. Iremos desde los fundamentos jurídicos, pasaremos por la regulación global, analizaremos a fondo la propiedad intelectual, entenderemos la gobernanza y el compliance y, para cerrar, exploraremos las fronteras y el futuro. Pero para desarmar cada uno de esos 5 módulos necesitamos una herramienta súper precisa. Nuestra metodología central es como un lente de 4 capas inseparables. Ante cualquier sistema, siempre hay que hacerse estas 4 preguntas exactas. En la capa jurídica, ¿es legal? En la capa técnica, ¿cómo funciona realmente? En la ética, ¿debería hacerse? Y en la económica, la gran pregunta, ¿quién gana y quién pierde? Sin estas 4 perspectivas trabajando en conjunto, créanme, cualquier análisis se va a quedar a medias. Arranquemos con el módulo 1, Fundamentos Jurídicos. Porque antes de que cualquier sociedad intente regular el futuro, es estrictamente necesario establecer las bases constitucionales. Hay que construir unos buenos cimientos antes de levantar todo el edificio, ¿verdad? Aquí entran los conceptos jurídicos que sostienen toda la estructura, desde definir qué son exactamente estos sistemas ante la ley, hasta proteger derechos fundamentales como la privacidad y el manejo de información personal, lo que conocemos como el habeas data. Piénsenlo un segundo. Si un sistema automatizado toma una decisión, se equivoca y causa un daño grave, ¿quién asume la responsabilidad civil y penal? ¿Es el desarrollador? ¿Es la empresa que lo compró? ¿Es el usuario? Garantizar la protección de datos personales desde el día 1 es indispensable para identificar riesgos legales antes de siquiera escribir una sola línea de código. Y eso nos lleva al módulo 2, regulación global y comparada. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo están compitiendo las diferentes regiones internacionales en esta carrera vertiginosa por controlar una tecnología tan transformadora? El tablero de ajedrez geopolítico actual es fascinante y muy claro. Por un lado, tenemos a la Unión Europea con su famosa ley de IA, que se caracteriza por un enfoque bastante estricto, una clasificación muy detallada basada en riesgos y una protección de derechos súper fuerte. Y por el otro lado, en la otra esquina, se encuentra el modelo de Estados Unidos, un enfoque totalmente orientado a la innovación, impulsado por leyes mucho más flexibles o soft law y que apuesta fuerte por la autorregulación del sector privado. Es una carrera gigantesca de modelos regulatorios, sin buenos ni malos, donde ambos gigantes buscan moldear el estándar internacional a su manera. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es que surge una pregunta simple pero completamente explosiva. ¿Quién es el autor de una obra creada por inteligencia artificial? Es un dilema que desafía, literalmente, siglos de tradición jurídica. ¿Es la máquina? ¿Es la persona que se sentó a escribir las instrucciones o prompts? ¿O son los miles y miles de creadores originales cuyos datos, sin saberlo, alimentaron al sistema? Y para responder eso, entramos al módulo 3, propiedad intelectual y contratación tecnológica. Porque resolver este dilema exige sumergirse de lleno en la columna vertebral comercial de todo esto. Este módulo es clave,
porque incluye entender de quién es realmente la titularidad de los modelos y nos mete en el complejo y a veces acalorado debate sobre el copyright de las bases de datos. Por ejemplo, ¿es legal la extracción masiva de información de Internet, el famoso scraping, para entrenar a estos modelos? También analizamos si una IA se puede patentar, cómo se están estructurando los contratos de software como servicio, los SaaS y todas las implicaciones de usar código abierto. Básicamente abarca todo el universo de cómo se explotan y monetizan legalmente estos sistemas. Avanzamos al módulo 4, Gobernanza, Ética y Compliance. Porque escuchen bien, tener el contrato comercial más perfecto y blindado del mundo no sirve de absolutamente nada si resulta que el algoritmo es sesgado. Si discrimina o carece de ética, estamos en problemas. Y es justo ahí donde entra un concepto vital: la inteligencia artificial explicable, o XAI por sus siglas en inglés. Estamos hablando de sistemas que garantizan la transparencia algorítmica y permiten, en todo momento, la supervisión humana. Diseñar sistemas que sean seguros y auditables ya no es un lujo o un extra bonito, es literalmente la única manera de gestionar riesgos inmensos en sectores súper delicados. Imagínense el sector de la salud, el sistema financiero o la justicia penal, donde una decisión automatizada puede alterar o arruinar una vida humana para siempre. Finalmente llegamos al módulo 5, Fronteras, Riesgos y Futuro de la IA. Y aquí el tono tiene que volverse un poco más urgente. Porque ya no estamos hablando solo de contratos o de hacer auditorías, sino de desafíos estratégicos y existenciales que ya están tocando a la puerta. No es ciencia ficción, es hoy. Hablamos de contenido sintético y deepfakes que manipulan la realidad y pueden desestabilizar elecciones enteras. Hablamos de crisis de ciberseguridad, ataques a infraestructura crítica, inteligencia artificial militar autónoma y la increíble pero aterradora convergencia con la biología en la bio-IA. Son amenazas inmensas, tensiones globales que necesitamos contener sí o sí a través de marcos legales robustos para proteger nuestra soberanía. Entonces, el punto crucial es cómo asimilar todo este conocimiento sin abrumarse. La inversión de tiempo que recomendamos para dominar estos 5 niveles en el curso completo avanza de una manera muy lógica. Comenzamos con un nivel base de 2 a 3 semanas para entender bien los fundamentos. Luego, avanzamos hacia niveles intermedios de 2 semanas para la regulación y la propiedad intelectual. De ahí, damos el salto a un nivel avanzado con la gobernanza y culminamos en el nivel estratégico superior enfocado en las fronteras del futuro. Es un proceso escalonado, paso a paso. Y para asegurar que todo esto funcione en la práctica, introducimos la metodología de decisión, un proceso ágil de 5 fases. Y esto ilustra de manera brillante cómo aterrizamos toda esa densa teoría jurídica en la vida real. Es el ciclo completo para resolver problemas de verdad. Todo inicia con la observación, para identificar cuál es el problema jurídico real. Luego pasamos al análisis, evaluando las implicaciones bajo las 4 capas que vimos al principio. Después llega la validación, donde contrastamos todo con la normativa vigente. Le sigue la decisión, para definir una estrategia clara y sin ambigüedades. Y finalmente, la ejecución, la aplicación tangible en contratos, políticas y código. Así es como la teoría se vuelve acción. Para cerrar este análisis, quiero que se lleven una idea profunda. Comprender el marco legal de la inteligencia artificial va muchísimo más allá de simplemente tachar casillas de compliance para evitar que nos pongan una multa. En realidad, nos permite entender la arquitectura misma de cómo se va a construir, cómo se va a distribuir y cómo se va a ejercer el poder en todo el siglo XXI. Quien comprende estas reglas, sencillamente comprende el futuro. Así que la invitación está abierta y el desafío está sobre la mesa para adentrarse en el curso y dominar estas herramientas. ¿Están listos para diseñar el futuro? Hasta la próxima.